Creo que resulta necesario adoptar una mirada superadora de los procesos de producción y distribución de la riqueza que considere a la justicia social como su eje fundante. Bueno, explico por qué digo eso. Hace más de 200 años, el economista inglés Thomas Malthus, que sale en este grabado, anunciaba que la relación entre el crecimiento, que era lineal, de la producción de esos años y el crecimiento exponencial de la población conduciría a la humanidad al hambre y a la miseria. Bueno, como todos sabemos, el desarrollo tecnológico que posibilitó la revolución industrial incrementó a tal nivel la producción de bienes que transformó la advertencia prospectiva de Malthus en una maldición incumplida, al menos por ahora, cuando la amenaza de no poder producir lo suficiente ha dejado lugar a otra amenaza más irreparable, la destrucción de nuestro proveedor gratuito de materias primas, el planeta Tierra, nuestra casa común. Esto viene a cuenta porque cada vez con más insistencia yo me hago una pregunta a la que no consigo darle una justa respuesta. Me pregunto, si la humanidad ha alcanzado un desarrollo tecnológico que permite producir lo suficiente para satisfacer todas sus necesidades básicas, ¿por qué entonces cada vez hay más pobres en este planeta? La pregunta no es ingenua. Algunos lo atribuirán a una perversidad íncita del ser humano, otros a la mentada lógica del poder. No faltará quien se alce de hombros y diga, pobres habrá siempre. La verdad es que no creo en ninguna de esas explicaciones. Yo estoy seguro que es posible desarrollar un pensamiento y una acción que conduzcan a una producción y distribución de la riqueza que sea a la vez inclusiva y socialmente justa. Creo además que este es el momento de hacerlo. La desaparición del trabajo, la crisis ambiental, la creciente concentración económica y financiera, la multiplicación de gobiernos represivos, la pobreza generalizada, el incremento de la conflictividad bélica. Todas estas realidades son indicadores incontrastables del agotamiento del sistema capitalista que creciera junto a la revolución industrial. Un sistema que se desarrolló impulsado por un desarrollo tecnológico que privilegia la ganancia como factor determinante de su crecimiento. Hoy, el paradigma tecnológico, motor del desarrollo capitalista que privilegia la ganancia y también motor de su agotamiento, se transforma de una manera vertiginosa en otra cosa, el paradigma tecnocrático. En palabras del Papa Francisco, dice lo siguiente: el paradigma tecnológico encarnado por la inteligencia artificial, esto lo dijo en la presentación, en el mensaje que mandó a los líderes del G7 relativamente muy poco antes de su desaparición física. Decía lo siguiente Francisco: el paradigma tecnológico encarnado por la inteligencia artificial corre el riesgo de dar paso a un paradigma mucho más peligroso que ya ha identificado con el nombre de paradigma tecnocrático. Paradigma tecnocrático. Francisco dice también que el paradigma tecnocrático también tiende a ejercer su dominio sobre la economía y la política. La economía asume todo desarrollo tecnológico en función del rédito, sin prestar atención a eventuales consecuencias negativas para el ser humano. Las finanzas ahogan a la economía real, dice Francisco en Laudato Si. La globalización financiera se transforma en globalización tecnocrática. Hay reacciones por eso. Desde Grecia, el economista Varoufakis habla del tecnofeudalismo, una palabra que hace unas semanas se puso de moda y que todos la hemos escuchado en boca de algunos. Bueno, ahora la escuchan en boca mía. Por otro lado, el Premio Nobel de Economía, Acemoglu, propuso hace un tiempo atrás humanizar, esa es la palabra que utilizó, a la inteligencia artificial. Desde Estados Unidos, Jonathan Taplin
nos describe los planes de cómo los multimillonarios tecnocráticos, encabezados por Elon Musk, se aproximan a su objetivo de gobernar al mundo, con una humanidad sustentada, con una asignación universal pagada en criptomonedas, mientras que estos dioses berretas del transhumanismo dan a luz a una nueva especie, los cyborgs, de vida eterna y facultades suprahumanas, que reemplazarían a nuestra incómoda y contradictoria especie. Mientras tanto, en nuestro país, un insultador serial ha llegado a la presidencia proclamando la destrucción del Estado como una virtud. Hoy lleva exactamente, y se la cuenta, 598 días de gobierno, ejerciendo una política de degradación sistemática de la población al negarle salud, educación y dignidad, e instalando, de hecho, un laboratorio de ensayo del modelo transhumanista que mencionaba recién. Nos encontramos ante una realidad que asombra y desconcierta a muchos de los que todavía intentan analizarla con las teorías hijas del capitalismo, que ya no dan respuesta a un mundo que cambia sin vuelta atrás. Para que este desconcierto no convierta las intencionalidades y las teorías conspirativas que mencioné recién en realidades, es necesario que enfrentemos el riesgo de la profecía autocumplida. Por eso creo que es el momento de sumarse a la batalla cultural con la que nos desafían, desarrollando una nueva mirada sobre la economía, a la que yo, si me permite, le voy a dar un nombre, un poco desde nuestra propia historia y un poco de nuestro propio pensamiento, que es el de economía conveniente. Economía conveniente. Les confieso que a mí personalmente y los compañeros con los que he charlado esto, que estamos en esta línea de pensamiento, acordamos que es un nombre hermoso por varias razones. Para nosotros remite a la definición sobre tecnología conveniente que sostiene la misión, que tiene dos objetivos que son totalmente compatibles con una nueva mirada sobre la economía, que es mejorar la calidad de vida de la sociedad y respetar a la naturaleza. Me viene ahora, al plantear esto, a la memoria las palabras que alguna vez me expresara en tiempos de la vuelta de la democracia, cuando trabajamos para que Ítalo Luder fuese presidente de la República, mi amigo, el economista jujeño Pedro Paz. Pedro Paz es un economista que muchos de ustedes recordarán, fallecido muy joven, que junto al chileno Osvaldo Zunkel escribió en los años 70 un libro que se llama El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo, que fue de enorme influencia en el pensamiento económico latinoamericano. Bueno, la cuestión es que Pedro, tratando de ayudarme a entender la lógica económica, me decía que el dinero circulaba en sentido inverso a la producción de la riqueza y que, por lo tanto, toda teoría económica que se base en la moneda era una teoría necesariamente perversa. Ese pensamiento de Pedro me acompaña hasta hoy y me ayudó a preguntarme, a hacerme dos preguntas. ¿Qué pasaría si también invertimos, además del sentido del dinero y la perversidad, si también invertimos el sentido del camino que va desde la producción al consumo? Digo, siempre construimos el camino de las fábricas que producen y llegan a personas a las cuales hay que convencer que se consuman. Entonces, ¿qué pasa si invertimos ese sentido? Y si miramos el proceso económico desde la satisfacción de las necesidades humanas, no solo de las materiales, de todas las necesidades humanas, y consideramos a la producción y la distribución de bienes y servicios como su consecuencia, porque en definitiva es genuino considerar a las necesidades humanas como impulsoras del proceso productivo, ya que traccionan el desarrollo tecnológico para satisfacerla. Donde hay una necesidad hay una demanda, y donde hay una demanda hay una posibilidad y un proceso de desarrollo tecnológico. Y además, que al considerar en esta idea que estamos planteando, así verde como está, pero llena de expectativa para algunos de nosotros, si consideramos no solo las necesidades materiales, se resignifica el trabajo,
como el verdadero productor de la riqueza y es el eje fundante de una economía antropocéntrica. Yo quiero hablar desde la producción, desde el trabajo, con esta secuencia que planteé, porque de alguna manera quiero reivindicar una idea que fue fundante de Infoworkers, 25 años atrás, como decía Sergio, que es que además coincidente con muchos de los que pensaban incluso con el modelo económico de la sociedad de la revolución productiva, que el trabajo es el que produce la riqueza y que en última instancia el capital no es otra cosa que trabajo acumulado y en general mal acumulado. Cuando trabajamos, intentamos obtener mucho más que solamente lo que necesitamos para poder sobrevivir. Por eso las necesidades insatisfechas que se manejan en economía contemplan solamente una parte de las necesidades que el hombre necesita para vivir, para sentirse realizado, para sentirse útil en un medio social. En realidad, cuando trabajamos, procuramos el reconocimiento social que solo da el trabajo. Por eso, en Infoworkers afirmamos que tecnología conveniente es trabajo para todos. Yo siempre pongo la anécdota, pongo el ejemplo de una experiencia que viví una vez que visité Alemania, en donde las personas en Alemania en ese momento se saludaban antecediendo al apellido, al nombre de la otra persona, en la profesión que tenía. Entonces yo vi, digamos, hablando en castellano, dos alemanes, que es un ejemplo, que se saludaban uno a otro diciendo, ¿qué tal, carpintero Franz? Y el otro decía, muy bien, dentista Fritz. Es decir, en la valoración social, la capacidad de tener un trabajo y entregar con su trabajo parte del conjunto de valores que permite que una sociedad funcione, estaba fijada en primer lugar y de alguna manera tenía el efecto doble de ser reconocido y de reconocerse a partir de su ubicación en el orden que permite el desarrollo productivo y la distribución de la riqueza. Cuando hablamos vengo entonces al hablar de trabajo, a hablar de capital, a hablar de riqueza y hablar de distribución, en fin, hablar de economía. Cuando hablamos de trabajo, podemos escuchar la palabra otra vez de Francisco, que tiene una definición con la cual coincidimos totalmente. Francisco dice en Laudato Si, cuando hablamos de trabajo, no hablamos solo del trabajo manual o del trabajo con la tierra, sino de cualquier actividad que implique alguna transformación de lo existente. Desde la elaboración de un informe social hasta el diseño de un desarrollo tecnológico. Yo a este pensamiento del trabajo como todo lo que aporta a cada individuo, en un curso que estoy dando en un gremio, en un momento dado, cuando hablé de economía y los valores de la economía, yo pregunté, ¿tiene valor para la sociedad a los 2 años que las madres pasan como pueden al lado de sus hijos cuando nacen para conformarlos en salud y muy posiblemente su conformación para, digamos, futura? Y todo el mundo asentó vigorosamente, por supuesto que tiene valor. ¿Y cuánto vale para la economía? ¿Cuánto vale para la economía? La economía se está olvidando en su valoración de las cosas que realmente son valiosas para construir, digamos, como diríamos los peronistas, un pueblo feliz dentro de una patria grande. Esto hay que incorporarlo de alguna manera. Por eso, al hablar de trabajo, hablamos de todos los trabajos, no hablamos de empleo. Hablamos de todas las actividades que coadyuvan a que la sociedad encuentre un camino que le permita vivir con dignidad. Todos y cada uno de nosotros. Bueno, queda poco ya para charlar. Nosotros en Infoworker tenemos 4 frasecitas, 4 apotegmas, y levantamos la bandera de que luchamos en lo que podemos para crear trabajo digno para todos los argentinos. Entonces, voy a contarles cuáles son esos 4 apotegmas y con esto vamos cerrando, digamos, esta exposición para dar paso a Héctor y después a toda la discusión que genere el conversatorio y esta propuesta que hacemos desde Infoworkers y hacemos desde la misión Tecnología Conveniente. El apotegma 1, el trabajo es un derecho
inherente a la condición humana y el camino para alcanzar su plena dignidad. No es un hecho casual. Ese es un derecho que nace con el ser humano y por lo tanto debe ser defendido a cualquier condición. Incluso por eso nosotros somos sumamente críticos con las movidas que hay hablando de la asignación universal que permite, digamos, al individuo clasificarlo como un inútil al cual hay que sobrevivir porque si no, aunque no entregue sus capacidades para construir el bien común. Este es el apotegma 1. El apotegma 2. El capitalismo ha reducido al trabajo y al trabajador a la categoría de un insumo más. Es una materia prima a la que denominan como recurso humano que corre la misma suerte que cualquier otra cuando los números no cierran y las ganancias dejan de ser tales. Esta concepción ha llevado a la humanidad a un punto límite, en el que una creciente proporción de la población mundial, como sabemos todos, es expulsada del sistema productivo y condenada al hambre y a la indignidad. El tercer apotegma es la tecnología puesta al servicio del pensamiento capitalista, conspira contra la posibilidad de crear trabajo. Si pensamos, cuando la participación del trabajo humano en los costos era importante, era significativa, explotaron las condiciones sociales, muchas veces miserables, de países de menor o nulo desarrollo industrial. La aparición de nuevos dispositivos tecnológicos redoblan la apuesta del capitalismo. Así, las fábricas automotrices que empleaban miles de trabajadores en los años 70, hoy emplean un 10% en su línea de producción robotizada y menos aún en un futuro inmediato. Y el último apotegma es los denominados avances tecnológicos constituyen el corazón de la dependencia. Simplemente porque siguen la lógica e instrumentan los sistemas de producción de acuerdo al pensamiento capitalista del que no pudieron escapar ni las izquierdas europeas ni el capitalismo de Estado que instalaron los soviéticos. Quiero finalizar mi intervención con un mensaje de Francisco, que como ustedes podrán haber notado es para mí una referencia absoluta, que siendo esperanzador también nos convoca a la acción, lo que hablábamos recién al comienzo de esta charla. Francisco dice: los pueblos en vía de desarrollo, donde se encuentran las más importantes reservas de la biosfera, siguen alimentando el desarrollo de los países más ricos a costa de su presente y de su futuro. La tierra de los pobres del sur es rica y poco contaminada, pero el acceso a la propiedad de los bienes y recursos para satisfacer sus necesidades vitales les está vedado por un sistema de relaciones comerciales y de propiedad estructuralmente perverso. Bueno, quienes formamos parte de la misión Tecnología Conveniente, y en esto incluyo tanto a Sergio como a Héctor y a Horacio, que anda por ahí, seguramente algunos de los compañeros que están presentes en este momento, trabajamos desde una perspectiva latinoamericana sosteniendo la alegría como hábito y la esperanza como virtud. Creemos que esa actitud nos ayuda a encarar sin prejuicios ni inercias los caminos que nos conduzcan a realizarnos como pueblo y como personas. Desde ese lugar, cerrando esta presentación, desde ese lugar, desde ya le decimos muchas gracias por habernos escuchado. Gracias otra vez.